Capítulo 13. Una tarde Martín, como de costumbre, se encontraba paseando entre las lavadoras. Hacía cerca de un mes que seguía con su colocación. No había vuelto a ver a Emilio ni a sus otros conocidos, y pasaba su vida entre el ingenio, procurando llenar con toda puntualidad sus obligaciones. El joven, no obstante, el tiempo transcurrido aún no estaba familiarizado con su nueva vida. Pero he aquí que una circunstancia inesperada había venido a hacer más pasaderas sus ocupaciones. Una de las lavadoras, una chica de pollera y rebozo, había empezado a interesarle. Nunca Martín se lo hubiese figurado, pero era así. Él, desde su llegada a Yayagua, se sentía muy mal impresionado de las mujeres. Las cholas le causaban repugnancia y, ciertamente, lo que veía en ella no era para agradar a un joven de sus gustos. Aquellas mujeres que ordinariamente estaban sucias y desarrapadas y que sólo en ciertos días se presentaban lavadas a medias y vistiendo trajes chillones y ridículos, no podían encantar ni mucho menos los ojos de Martín, que se acordaba de la graciosa y elegante indumentaria mujeril que antes viera en Sucre. Martín, desde que llegó, se admiraba del mal gusto de Emilio y de otros a quienes les oía hacerse lenguas sobre la cholita tal o cual. Consideraba aquello como un capricho, como una degeneración del gusto. Además, Martín había venido con una buena parte de su corazón y su cabeza ocupados por la imagen de Lucía, la muchacha de postura señoril y atractiva, y comparar esa imagen con las que ahora veía era una irrisión. Mas ahora resultaba que él también se iba por el mismo carril de sus criticados amigos. ¿Sería que también su gusto se iba pervirtiendo? Martín, al pensar en esto, no dejaba de sentirse avergonzado. Él nunca había querido dar tal muestra de flaqueza, pero la verdad era que ya miraba con ojos interesados a la jovencita Claudina, que tal era el nombre de la susodicha lavadora. Martín había empezado fijándose parte por parte en la muchacha. Primero llamábanle la atención sus bien forjadas pantorrillas que por llevar las polleras cortas se exhibían libremente ya cubiertas de largas medias o ya desnudas. Después, Martín echó de ver la cara de la joven, una cara efectivamente simpática, aunque por lo regular estuviese empolvada de tierra. Por último, escudriñó aquel busto soberbio de mujer apenas púber, y en total de cuentas se encontró ante un conjunto de formas bellas, aunque estuviera detestablemente vestidas. Pero aun en el mismo traje, el gusto de Martín empezó a modificarse. Las polleras de las cholas, que tan repulsivas le habían sido en un principio, ya ahora le parecían más pasaderas y hasta hallaba algunas dispuestas con mucha gracia. De este modo el joven iba cediendo el campo con escándalo de sí mismo, pero sin poder remediarlo. Aquella tarde Martín paseaba lentamente, pasando una y otra vez cerca de Claudina, cuando le anunciaron que le buscaba un hombre. Volvióse y vio acercarse a un muchacho vestido al modo de los mineros, con gruesas medias, subiéndolas hasta las rodillas, los polecos de cuero de cabra en los pies y al cuello una bufanda de lana de vicuña. Supuso que era alguien que venía en busca de trabajo. Aproximóse al recién llegado, hizo un sencillo saludo y le entregó un papel. Martín quedó gratamente impresionado. Era una carta de Emilio en la que éste le invitaba a almorzar en Uncía el domingo próximo, y al mismo tiempo le presentaba a su amigo Lucas Cruz, un joven noblemente talentoso y de pelo en pecho. Martín consideró con atención al portador del papel y se sorprendió de que bajo tan pobre y descuidada vestidura se ocultase una notable inteligencia, como le decía su amigo, pero consideró esto como un arranque hiperbólico de Emilio. Eso sí, halló que el recién vestido era todo un buen mozo, tenía una cara correcta y simpática, aunque extraordinariamente sucia. Su crecida y rubia cabellera le caía en bucles en que estaban enredadas algunas hilachas y pajas. Sus ojos azules lanzaban reflejos mirando en derredor. Martín condújole a su cuarto e hizo que le sirviesen una taza de té. Conversaron, pero el joven era de tan pocas palabras que apenas daba razón a Martín sobre las diversas cuestiones que se trajeron a cuento. Luego Martín, que había supuesto que el recomendado de su amigo le diría que venía en busca de trabajo, quedó muy admirado de no oírle nada al respecto. Comprendió que quizás se trataba de un muchacho sumamente tímido y le preguntó si no buscaba alguna colocación, y cuando le contestó negativamente, quedó más admirado aún.
Pocos momentos después se despedían, llevando Lucas para Emilio el recado de Martín en que éste aceptaba agradecido su invitación. Martín, viendo alejarse a aquel muchacho tan simpático y tan pobremente vestido, no pudo menos de sentir cierta impresión de pena y de lástima. Confirmóse en su idea de que debía ser alguien exageradamente tímido y que aquello de talento y de pelo en pecho que dijo Emilio no pasaba de ser una broma. Al día siguiente, muy temprano, se notó en el ingenio la desaparición de una gruesa cantidad de barrilla. Los ladrones habían hecho abundante cosecha por la noche, entrando a plena cancha y sustrayendo de un gran montón de metal beneficiado que quedaba allí lo menos una docena de quintales. El administrador estaba furioso por esta pérdida y despidió al sereno que no había sabido vigilar debidamente el ingenio, no faltando quien dijese que aquel más bien estaba en conveniencia con los ladrones. Y lo peor era que éstos no habían dejado señal ninguna para seguirles la pista. Martín estaba asombrado. Acababa de convencerse de la facilidad con que se hacían los robos en Yagua, y aquello le intrigaba. Entrarse al ingenio sin dejarse sentir y llevarse 12 quintales de metal como llevarse una libra le pareció una obra de arte sorprendente. Luego, por un proceso ideológico muy natural, llegó a pensar en su visitante del día anterior. ¿No podría ser que éste se hallase envuelto en el misterioso robo? ¿No sería que vino con fines preconcebidos y en conveniencia con Emilio? Ya sabía Martín a qué atenerse respecto a la escrupulosidad de Emilio, pero su amigo Emilio, ¿sería posible que recurriese a tales procedimientos y abusase así de su amistad? Aquello le pareció monstruoso. Luego pensaba Martín en la figura y ademanes del enviado de Emilio. Recordaba su rostro de niño cándido y su aire reservado e indolente. Como pensar que ese muchacho que tenía ni pizca de facha de su salteador anduviese metido en tales líos. Aquello le parecía inaceptable, mas siempre quedaba en su corazón la sospecha. Para su satisfacción, pronto abandonó tales presunciones, pues empezó a correr como muy veladera la voz de que los ladrones eran unos trabajadores que vivían en las mismas proximidades del ingenio, con cuyo motivo se comenzaron a hacer pesquisas por aquel lado.